Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este primer libro de Samuel. Estamos haciendo un camino de profundización. Estamos estudiando el derecho del rey, decimos, desde los versículos 9 hasta el versículo 18. Y esto llega después, esa segunda versión también, hasta el versículo 21. Es allí donde se toma esa decisión final. Samuel, y el 22, Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió en presencia del Señor. Y en el 22, el Señor que dice a Samuel: escúchalos y dales un rey. Esa es la solución, entre comillas, final. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: vuelvan cada uno a su ciudad. Bueno, lo importante es que aquí, desde el versículo 10, seguimos lo que hemos dejado en el versículo 9, diciendo: escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicará cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel ahora se acerca, versículo 10, y les comunica todas las palabras del Señor. Siempre se insiste también que estas palabras son del Señor. Así hará el rey que reinará sobre ustedes. Esa es la información que Samuel les va a entregar a estos que de cierta manera se están quejando, y decíamos con razón, porque los hijos de Samuel, tienen razón para levantarse, para clamar, para pedir: danos un rey. Porque este tiene que ser un verdadero político, el polis, la ciudad, la polis, ¿verdad? Del griego, que significa referente a la ciudad, referente a la gente, referente al pueblo. Anina la yaguareco con agua y bolsillo penguanante. Y de ahí viene incluso el partido, ¿se acuerdan? Los partidos, partir, una facción. Los nombres son importantes, ¿verdad? Que nosotros conozcamos, que sepamos, porque así también podemos entender muy bien cómo tenemos que nosotros comportarnos, o sea, cómo nosotros tenemos que reflexionar. A lo que, aquello que falta a nuestra comunidad, a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, unos más, otros menos, es esa capacidad, ¿verdad?, reflexiva, esa capacidad de pensamiento. Hoy en día casi ya no queremos luego más estudiar, y de los estudios se ha sacado toda la parte humanística, la parte filosófica. Queremos al homo faber, ¿verdad?,
que hace simplemente, que trabaja simplemente, que no tenga mucho cerebro de pensamiento, sino que su cerebro funcione para unir piezas, para hacer cosas simplemente, pero no para llegar a una reflexión profunda. Se dan cuenta, queridos amigos, que es muy importante de la palabra de Dios entender el sentido de la propia vida, porque la religión es religarnos a nuestra esencia, más bañandea lleva. Va eva peñan de yara lo hipotañan de via peñan de yapono, catto estella potapeta pepona, catto estella potape pona mía. Pero vean, ya calcula, ya mañana, ya esa moto bañan de ya cuyana peñan de coe. Y entonces, así hará el rey que reinará sobre nosotros. Les voy a explicar un poco, ñande yara oye y Samuel betejo, jaereisho, va évalo y cotas de secuera, va évalo y cotas de secuera si es que ellos tienen un rey. Hay que informarles, hay que advertirles, porque eso creará en ellos también responsabilidad. Me parece que este aspecto pedagógico es esencial para cualquier educación que nosotros también ofrecemos en nuestra familia, en nuestra sociedad, a los demás. Dios quería que Israel supiera que habría problemas también relacionados con tener un rey. Ellos piensan que aquí ellos están encontrando la fórmula ideal, lo último, ¿verdad? Que con esto ya vamos a solucionar todos los problemas y Shawahinabé. Y algunas veces nosotros pensamos así, ¿verdad? Somos idealistas y pensamos, y yo también muchas veces pensé así, ¿verdad? Y seguramente que ustedes también. Pensando, vamos a hacer tal cosa, y esa es la solución, más o menos, y ¿verdad? Pero sin embargo, no es tanto así. Uno se da cuenta, ¿verdad? Y por eso que la experiencia, el presbítero y el anciano, el que ha hecho camino, el que tiene experiencia en la vida, el que ha escuchado mucho y el que fue tomando determinaciones, el que fue haciendo opciones, después también puede ayudarnos mucho más para tomar esas decisiones. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan lindo, tan importante, y volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Aquí estoy.
Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, esta mañana de este miércoles 4 de enero, el Papa Francisco, antes de iniciar su catequesis en la audiencia general, ha tenido palabras muy alentadoras para referirse al Papa Benedicto XVI, uniéndose a todos los fieles y peregrinos que desde el día lunes vienen rindiendo homenaje al Papa emérito. El Santo Padre Francisco ha dicho que su pensamiento agudo y educado no era solamente autorreferencial, sino sobre todo era un pensamiento eclesial, porque siempre Benedicto XVI ha tratado de acompañarnos y de llevarnos al encuentro de Jesús, de ese Jesús crucificado, de ese Jesús resucitado, de ese Señor viviente que es la meta de todos los cristianos. En este sentido, el Papa Francisco se ha unido a todas aquellas personas que vienen rindiendo homenaje al Santo Padre Benedicto XVI desde el día lunes en la Basílica de San Pedro. Y precisamente esta tarde, después de las 7 de la noche, se procederá a sellar el ataúd del Papa emérito Benedicto XVI para poder dejar todo listo para que el día de mañana, jueves 5 de enero, se lleve a cabo la celebración de las exequias del Sumo Pontífice Benedicto XVI. Como hemos visto, estimados oyentes, esta es la cantidad de gente que todavía se acerca a la Basílica de San Pedro durante este día para rendir homenaje y dar el último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Recordamos que esta tarde se procederá a cerrar el ataúd del Papa emérito para que mañana muy temprano, desde las 8:45, sea trasladado al atrio central de la Basílica de San Pedro, donde se realizará la misa exequial para poder dar la despedida y el funeral del Papa Benedicto XVI. Y nos quedamos con esta palabra que nos dijo el Papa Francisco esta mañana para que Él nos ayude a poder redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. Este es el mensaje, este es el pensamiento del Papa Francisco sobre su predecesor Benedicto XVI. Desde el Vaticano, Renato Martínez, Vatican News, El Sembrador Nueva Evangelización.
Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Antes de comenzar esta catequesis, quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado, rindiendo homenaje a Benedicto XVI. Y dirijo mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de catequesis. Autorreferenziale, ma eclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. Su pensamiento agudo y educado no era autorreferencial, sino eclesial, porque siempre quiso acompañarnos al encuentro con Jesús. Jesús, el crucificado resucitado, el viviente y el Señor. Fue la meta a la que nos condujo el Papa Benedicto, llevándonos de la mano, que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando sobre el capítulo 8 de Samuel, el derecho del rey. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo: este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Y decíamos recién que Dios quería que Israel supiera que habría problemas también con el rey que ellos están pidiendo. Pero bueno, dámeme la rey, no hay ningún problema. A los ojos de Israel ellos tenían problemas que serían resueltos, ¿verdad? A los ojos de Israel y nosotros. Y todos tenemos esperanza y me parece que está muy bien. Ya veré con la esperanza. Anila ya que en ese sentido hay que tener esperanza y hay que ponerse las pilas y hay que decir sí. Podemos tener aquí cosas interesantes, podemos resolver problemas que nosotros tenemos trayendo aquí a un rey. Ahora, si bien esos problemas podrían resolverse, Dios quería que supieran que un rey también traería otros problemas. Ahí está en la segunda partecita. Como decíamos, siempre toda solución que nosotros podemos proponer, toda propuesta que nosotros podemos traer para solucionar problemas, que está muy bien, pues ya es cana, para eso está la creatividad, la capacidad, la inventiva, ¿verdad? Es muy bueno saber esto y muy interesante saber todo esto. Pero sepamos algo, que toda propuesta o toda solución que se está trayendo, por otra parte, trae también problemas, nos trae también problemas. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar afrontar, confrontar, luchar contra aquellas cosas que no nos ayudarían verdaderamente entonces a hacer bien las cosas, evitar esas cosas. Pero para eso tenemos que mirar, tenemos que ser creativos. De cierta manera Dios lo que le está permitiendo al hombre, o le está permitiendo aquí a estos ancianos que vienen en nombre de todo el pueblo y que quieren un rey, les dice, bueno, le vamos a dar, hagan esa experiencia. Y me parece muy bien, porque Samuel ya por una vez no ya posee hay posible. Toda esa primera parte que ya hemos reflexionado nos mostraba eso. Y Dios también le dice, pero no te preocupes, Samuel, en realidad no es contra vos también, es contra mí. El hecho de querer dejarme de lado, y ellos piensan que simplemente que con su inventiva van a salir de esta situación. Pero al mismo tiempo Dios dice, pero si yo les di a ustedes la capacidad, la creatividad, la inteligencia, para que puedan discernir y para que puedan entender, bueno, nada, a ella me vende pobre,
para que ustedes salgan adelante. Pero al mismo tiempo, les voy a recordar simplemente, porque ustedes son criaturas, ustedes son mis criaturas, podemos decir que Dios les está diciendo el nombre. Y ustedes se van a dar cuenta, queridas criaturas mías, que cualquiera de las soluciones que ustedes van buscando, pensando que es la última, ¿verdad?, invención que ustedes pueden hacer para solucionar todos los problemas, se van a dar cuenta que después, poco a poco, van a ir encontrando también problemas en esto. Y esto es importante que ustedes sepan que un rey también traerá otros problemas. Y ustedes tienen que ahora sopesar. Esta es la otra característica esencial, ¿verdad?, que el autor sagrado nos está queriendo mostrar desde su reflexión. Yo les voy a dar, ustedes van a tener la posibilidad, y ahora ustedes saben y son ustedes los que van a sopesar. Es decir, ustedes van a tomar la responsabilidad, se van a hacer cargo de ello, ¿verdad? Van a sopesar cuidadosamente los beneficios contra los problemas. Esto es lo famoso pro y contra. Pemoitamos vivir. La ñandella con la ñanderre, con ambas con hoy con la ñandella con ambas la ibona mía. A ñandella con ahí la rey con a problema con allá con taina. Pero ya es ya, dice la sopesar, pesar, a ver, cuál está más la balanza, mooto para la agua pueveina. Si es más positivo tener un rey o si es menos positivo y trae más problemas tener un rey. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Benedicto XVI dedicó muchos años de su vida a mostrar la relación entre fe y razón. Escribió una larga lista de artículos, homilías, libros y encíclicas, pero además, en sus casi 8 años de pontificado hubo también momentos divertidos. Su visita a México será recordada por este típico sombrero. Se lo acercaron mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil y no dudó un segundo en ponérselo. La gente le aplaudió y él lo llevaba como si fuera lo más normal. En más de 7 años, Benedicto XVI recibió todo tipo de regalos. Algunos fueron demasiado originales, como este enorme huevo de Pascua que le entregó el presidente de Bulgaria. Pesaba 200 kilos y estaba hecho de acero y rubíes. Quizá no era muy práctico, pero sí bastante llamativo. Otro regalo curioso fue este volante de Fórmula 1 que le entregó el presidente de Ferrari. Pertenecía a uno de los coches de Michael Schumacher. Pensi un pilota quante cose deve fare durante la gara. De vez en cuando el circo llegaba a Roma y hacía una parada en el Vaticano. En una ocasión, Benedicto XVI hasta acarició a un cachorro de león después de un espectáculo durante la audiencia general. No era la primera vez que el Papa se acercaba a un animal salvaje. También conoció a un pequeño cocodrilo cubano que había llegado a Europa de contrabando. Uno de los momentos más entrañables de su pontificado ocurrió durante la visita a una casa para ancianos. El Papa les invitó a vivir con alegría y recordó que ser anciano es hermoso. Poco después aseguró que salía rejuvenecido de ese encuentro. Benedicto XVI fue también amigo de los niños. Algunos de ellos le hicieron preguntas difíciles a las que el Papa teólogo respondió de una forma sencilla. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo.
Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo per esempio la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste. Benedicto XVI era recordado por su renuncia al papado, pero muchos otros pequeños momentos marcaron su pontificado. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero.
siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos el bautismo del Señor. Es una fiesta muy importante porque esta es la tercera manifestación, así podemos entender, dentro del camino litúrgico, dentro de nuestra fe. La primera manifestación, queridos amigos, el nacimiento de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, la manifestación al pueblo judío. La segunda manifestación, la Epifanía que hemos celebrado ayer, queridos amigos, que es la universal a todos los pueblos. Y hoy, esta tercera manifestación que es nuestro propio bautismo, es decir, Dios que se nos manifiesta a nosotros, ñandé, alleva, que tenemos que adherirnos totalmente al Señor para que exista cambio y nueva vida entre nosotros. Leemos esta primera lectura del profeta Isaías, 42:1-4 y luego 6:7. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en que se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y así continúa. Y este es el compromiso de todo bautizado. Aupea la ñande ya página este día llevan vaya papeñan de yara hoy cuave eñan debe. ¿Qué es lo que nos ofrece? Y justamente su evangelio. Y nosotros a través del bautismo, esta manifestación máxima donde nosotros nos adherimos. Bautizo quiere decir justamente sumergirse, eñapumí, pero no simplemente en el agua, que es un símbolo, sino que eñapumí en los valores, en las normas, en los decretos, en todo lo que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos empaparnos de la gracia y de la vida de Cristo.
que como cristianos bautizados podamos anunciar el Evangelio y podamos anunciar esta vida nueva que nos trae Dios. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 8, el primer libro de Samuel. Recuerden que aquí la propuesta del Señor es el de que ellos tengan un rey. Y Samuel pero les vas a decir que ellos puedan sopesar, decíamos en el bloque anterior. Sopesar, balanzar. ¿Cuáles son las cosas positivas teniendo un rey? Pero también hay que advertirles cuáles son las cosas negativas también que van a tener por el hecho de tener un rey. Y ante todo lo que hemos visto aquí, Él tomará, la palabra, el verbo, tomar. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería y correrán delante. Los empleará como jefes de 1050, ¿verdad? O sea, en el 13 nuevo, Él tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras, panaderas, les quitará a ustedes los mejores campos, exigirá el diezmo. Aquí entonces entra todo, Él tomará. Hoy peada veneve, el rey, el que está aquí, el que se pone al frente, el tendota. Pero está bien, ¿verdad? Dice, porque tampoco hacían bien las cosas. Allí Joel y Abías, estos jueces, que al final de cuentas habían aceptado y se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron los regalos, pervirtieron el derecho, que absolutamente también están mal. Pero ahora recordemos que lo que están ustedes proponiendo, sí, de cierta manera sería interesante alguien que guíe al pueblo, el rey, y bueno, pero atención, les advierto que normalmente estos reyes lo que están haciendo es que se adueñan. Eso quiere decir aquí, Él tomará, nosotros ponemos como traducción, ¿verdad? Él tomará a los hijos de ustedes. Yo diría, ¿verdad?, un poquitito más fuerte para que entendamos esta literatura y esta expresión. Él se adueñará, ¿verdad? Él se adueñará de los hijos de ustedes. Los destinará a sus carros de guerra, a su caballería. Ellos correrán delante, ellos se adueñarán, ¿verdad? Y los emplearán como jefes, se adueñarán, adueñarse de la vida de. Así le está presentando y así le está dando esta advertencia. Por lo tanto, Yahvé da una advertencia muy justa. Les está diciendo, bien, la mayoría de los reyes ciertamente toman, ¿verdad? No dan, la gran mayoría. Organizan, ¿verdad? Pero siempre en nombre de una organización del reino. Entonces, ¿qué es lo que tienen que dar? De cierta manera es como decir, bueno, yo lo que les voy a ofrecer es una cierta protección, ¿verdad? Protección. Pero esa protección que gira en torno también simplemente al tomar, adueñarse. Es el rey, ¿verdad?, el que organiza. Entonces aquí nadie puede, esta es casi como una dictadura, digamos, ¿verdad? Esa es la monarquía, el rey, el rey, lo que dice el rey. Y entonces ellos toman y no dan, vienen para ser servidos, no para servir normalmente. Esta es la presentación que aquí la Biblia nos está haciendo de estos tendotá. Por eso yo les decía, esto se escribe hace casi 3000 años atrás, pero es como si
se haya escrito hoy, ¿verdad? Para nuestra gente de hoy, para los que están al frente de cualquier ministerio, el ministerio de ser papá, el ministerio de ser sacerdote, el ministerio de ser un representante del pueblo, de ser intendente, gobernador, presidente, ministro, en la política, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí venimos para ser servidos. Es muy difícil encontrar gente que viene verdaderamente para servir. Muy difícil, muy difícil. Tal vez por ahí encontremos, pero no sé si ya sobran todos los dedos de mi mano, ¿verdad? De una mano, ni de las dos manos. Que vienen verdaderamente para servir, para servir. Claro que después me van a presentar y me van a decir fulano es un gran servidor, pero normalmente esos son solamente formas de decir, ¿verdad? Normalmente, porque siempre se responden más bien a partidismos, ¿verdad? A amiguismos, a grupos. Recuerdo que uno de los obispos, pero lo más lindo sobre todo del emérito Papa Benedicto XVI, en uno de sus discursos, ¿verdad?, que hace nada más y nada menos que al Parlamento alemán, ¿verdad?, al Parlamento alemán. Él estaba diciendo estas reuniones, ¿verdad?, cuando nosotros realizamos reuniones para confrontarnos con la cuestión de los partidos, las elecciones, etcétera, etcétera. Si no buscamos el bien verdadero de las personas, sino que solamente buscamos nuestro propio provecho y nuestros bienes y la repartija que vamos a hacer, decía el Papa Benedicto, estamos siendo grupos más bien de delincuentes. Él utiliza la palabra bandidos. La palabra bandidos utiliza. Entonces, queridos amigos, esto nos hace entender muy bien, ¿verdad?, esta reflexión profunda, ¿verdad?, de lo que significa el rey. Normalmente toman, no dan y vienen para ser servidos, no para servir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Soy Jesús Sellas y hoy, 9 de enero, la Iglesia recuerda a San Julián mártir y su esposa Basilisa. Fue mártir en Antice, Egipto. A menudo se le confunde con San Juan de Anazarba, situándole por ese motivo en Antioquía de Siria. Martirizado durante la persecución de Diocleciano y Maximiniano a finales del siglo III. Julián es el paradigma de la castidad cristiana. En nuestro tiempo de materialismo, cuando el concepto de la castidad va decayendo visiblemente, la imagen de San Julián y de su esposa, Santa Basilisa, resaltan con maravillosos fulgores. San Julián es uno de los esclarecidos héroes del cristianismo. Hijo único de una noble y rica familia, profundamente educado en la religión cristiana, tenía hecho voto de castidad cuando al cumplir los 18 años de edad, sus padres se empeñaron en que contrajese matrimonio con una joven de igual nobleza, llamada Basilisa. Temeroso el virtuoso muchacho de faltar a su voto, pero sintiendo también desobedecer a sus padres, acude al Señor con la oración y el ayuno. Y dice la tradición que por celestial revelación
le fue dado a conocer que su esposa podría guardar la anhelada virginidad. Julián y Basilisa son maravillosamente arrastrados hacia el amor virginal, apareciéndoseles nuestro Señor Jesucristo, que aprueba su determinación de conservarse castos. Desde aquel día consagran plenamente sus vidas a los demás, reparten sus bienes entre los pobres y se retiran a vivir en 2 casas situadas en las afueras de la ciudad que convierten en monasterios. A la de Julián acuden hombres de todas las clases sociales para que les guíe con sus prudentes y santos consejos. A la de Basilisa, una multitud de muchachas que, edificadas con el ejemplo de su virtud, muchas de ellas abrazan la vida religiosa, viviendo en santa paz bajo su dirección. Muy pronto, la fama de ambos esposos se extenderá por todo el imperio. Suscitada en aquel tiempo la persecución de Diocleciano y Maximiniano contra el cristianismo, se ordenaba apresar y encarcelar a Julián y a cuantos con él residen en su apacible monasterio. San Julián profesa con gran valentía ante el tirano su fe en Cristo Jesús. Hay expectación en la gente cuando Marciano, el juez, increpa con solemnidad a Julián, diciéndole: «Adora a los dioses. No hay más omnipotente que Dios nuestro Padre», responde el santo. «Obedece los decretos del emperador», le dice el juez, a lo que responde el santo: «Jesucristo es mi único César». Luego el juez le dice: «¿Crees en un crucificado?», y responde el santo: «Él tiene escuadrones inmortales». A lo que el juez, con suma ira, le dijo: «Marcharás a la muerte». «El emperador de Roma también es polvo, y en polvo se convertirá», le respondió el santo. «Te ríes de nuestros dioses y de nuestro emperador. Ante los tormentos no habrá réplicas». Marciano, viéndose fracasado, intenta cambiar de táctica para vencerle, diciéndole: «Tus padres, Julián, fueron nobles, te daremos honores». A lo que el santo responde: «Desde el cielo me alientan a permanecer fiel a mi santa religión». Lleno de confusión, el magistrado condena a Julián a morir degollado. Su gloriosa muerte arrastra hacia la fe en Cristo a muchos paganos que admiran su firmeza, y la proyección de su ejemplaridad se dilata a través de los siglos en la devoción de los fieles. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8, desde el versículo 10, el derecho del rey. Decíamos que la mayoría de los reyes toman más bien de lo que encuentran. Por eso aquí, desde un comienzo, él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a los carros de guerra, a su caballería, y ellos correrán delante de su carro, del rey, ¿se entiende? Él los tomará y los empleará como jefes de 1000 y de 50.000 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. ¿Se dan cuenta? Todo él tomará para que ellos hagan, en nombre de, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente el rey ofrecía? Y bueno, ofrecía una protección, así en forma general, ¿verdad? Dentro del reino. Pero siempre es el rey, ¿verdad? Más bien que se está sirviendo de. Estos son los famosos berit, ¿verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla mucho del berit, los contratos. Yo te ofrezco algo, ¿verdad? Y vos me ofreces algo, pero normalmente era el rey, ¿verdad? El que tomaba más. Por eso aquí también nos pone esta advertencia, el hecho de tomar, el hecho de enriquecerse a costa del pueblo. Si Israel quiere un rey, deben estar conscientes de que él será alguien que tome, no que dé, y ellos serán sus siervos. Así de sencillo. Entonces este libro de Samuel es un libro verdaderamente crítico. Es un libro que nos hace pensar. Es un libro que nos pone ante una realidad humana, antropológica, muy común en cualquier lugar. Es entonces la situación, ¿verdad?, de la humanidad, la situación del hombre. Y por eso es que insiste en esto, ¿verdad?
Y nos vuelve a decir. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, y por eso es que viene la advertencia. Tienen que estar conscientes de que este rey será alguien que más bien se apodere de las cosas, tome las cosas de ustedes, no tanto que dé. Y ellos, en todo caso, el pueblo será simplemente siervo, va a responder simplemente, ¿verdad?, a lo que se está allí teniendo, va a responder a eso. Esto es lo que tenemos, y bueno, PMS, bueno, PMS, añadimos un boriajupá, lleva. Entonces, alguien que es el tendotá y que se apodera de todas las cosas. No todos los reyes, ciertamente, ¿verdad? No todos los reyes son reyes que toman. No todos los reyes son reyes que se apoderan. El rey de reyes es un rey que da. Y aquí está la comparación que luego hacemos desde el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece también, ¿verdad? Se le presenta a Jesús, ¿verdad?, como el rey de los reyes, señor de señores, ¿verdad? Pero esta es justamente la comparación y la confrontación que nosotros estamos haciendo con lo que significaba entonces el reinado humano, el reinado de una organización, de una sociedad simplemente, y lo que significa después, porque atención, porque aparecerá después el famoso reino de Dios, el reino de Dios. Lo que Jesús justamente después va a predicar va a ser el reino de Dios. Es decir, nos va a hablar de nuevo de rey. Y después nosotros hablamos, y hoy en día celebramos también nuestra gran fiesta conclusiva del año litúrgico, culmina con la fiesta de Cristo, que es el rey del universo. Pero aquí, como siempre, en la propuesta del Evangelio, se nos va a dar vuelta, ¿verdad? La tortilla ya es esa. Se pone totalmente al revés. No es ese rey que tomará para sí, sino que es un rey que ofrece su vida, pasión, muerte y resurrección por el hombre, por rescatar entonces a la humanidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre todo lo que significa este derecho del rey, todo lo que significa para nosotros la implicancia, ¿verdad?, para el hombre, para la comunidad también, que tiene y que pide un rey, y cómo tenemos que llevar nosotros esa responsabilidad, si es que nosotros pedimos tener un rey. Me despido por el día de hoy, seguiremos reflexionando sobre este tema. Que el Señor Jesús, como siempre, les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.